Bien, amigos, está con nosotros don Julio Ortega, todo economista, consultor, que por cierto, echó un vistazo reciente a Venezuela, donde tiene nexos, incluso familiares, y nos puede decir la importancia que tiene Petrocaribe para nosotros, su condición de economista, fundamentalmente eso, porque Petrocaribe ha sido ratificada por el presidente Maduro con una firmeza y una resolución que no ocupó dudas. Buenos días, don Julio. Julio, buenos días. Todo bien, ¿cuánto tiempo? Está muy... No, una semana. Tú luces muy descansado. No, luces muy descansado. Estaba no. de vacaciones. No, estaba Pero antes de eso dice que fue ratificado. ¿Tú crees que el presidente Maduro iba a convocar a todos los presidentes del área para decirle, señores, lo he convocado aquí para darle la infausta noticia de que acabamos de terminar? Yo no creo que eso... No, había gente que estaba frotándose la mano. No, pero aún así, hubo gente aquí frotándose la mano. Mira, aterrizando en eso, Julio, en 2 ocasiones el presidente de la República se ha mostrado cauto, muy racional con relación al tema de Petrocaribe. Y en las 2 ocasiones ha dicho, eso está muy bien, le agradecemos esa solidaridad, pero eso no dura para siempre. Y entonces se ha planteado incluso alternativas en lo que es esas relaciones regionales y de mejor aprovechamiento de las potencialidades de cada una de las economías, incluyendo la nuestra, como para que no nos acostumbremos a que eso es eterno, lo del asunto de Petrocaribe. ¿Cómo tú ves la situación a partir de esa cumbre que se celebró este pasado fin de semana? Bueno, Venezuela, desde hace muchos años, desde que nacionalizó el petróleo prácticamente, en el año 76, ha tenido una política permanente y constante de compartir su gran riqueza petrolera con los vecinos más débiles de la región del Caribe y de América Central. A diferencia, por ejemplo, de México o de otros países que también tienen importantes riqueza petrolera. Ninguno en América Latina similar a la de México, sí. A la de Venezuela. Y esto a pesar de que México firmó el acuerdo de San José. Pero nunca lo cumplió, nunca lo cumplió. Con nosotros, nunca. Nunca. Sí, financiaron un proyecto y después armaron un lío, sí. Pero Venezuela tiene una tradición por varias razones. Primero, Venezuela es en Sudamérica, el gran país caribeño. Es decir, de todos los países de Sudamérica, que tiene más costa frente al Mar Caribe, y no solo costa, sino territorios dentro del Mar Caribe. Venezuela tiene una isla muy pequeñita, pero que es el territorio más norte, que está a 100 kilómetros de Puerto Rico. A 100 kilómetros de Puerto Rico. Y tiene una base naval ahí. En esa isla. En una islita, se llama Isla de Aves. Y es evidente que para fines estratégicos la región es fundamental, tanto por la cantidad de estados, pequeños pero estados que existen, como porque el paso obligado de su riqueza petrolera, a menos que pase por el canal de Panamá o que se termine el gran proyecto que añoró el fenecido presidente Hugo Chávez, de hacer un oleoducto a través de Colombia para llegar al Pacífico. Es decir, para poder transportar petróleo venezolano desde las grandes reservas que tiene, tanto en el oriente como en el occidente de Venezuela, hasta el Pacífico, y poder exportar de esa forma a Asia, al continente asiático. Y evidentemente a la costa pacífica del continente americano en general.
Venezuela, como dije, siempre ha tenido una tradición. Desde el año 1982, cuando se estableció el llamado Acuerdo de San José, o Pacto de San José, que proveía igualmente un financiamiento por una proporción determinada de barriles considerados sobre la base de los consumos que en ese momento teníamos. En aquel momento eran 15.000 barriles que Venezuela financiaba. No era financiamiento a la compra, como es ahora en Petrocaribe, sino era una devolución. Pero es lo mismo, lo único que planteado de forma distinta. En este te lo descuentan del pago y tú lo coges como un financiamiento a 25 años. En el otro, tú pagabas la totalidad, presentabas un proyecto, se analizaba y se aprobaba y se desembolsaban los recursos. Era un poco más complejo, pero se llegaron a financiar 14 proyectos con el Acuerdo de San José. Es decir, que esto no es una política exclusiva de la de la revolución bolivariana o del presidente Chávez, o del chavismo, como se le dice. Es una política que viene de más atrás. Y aunque con variaciones en su forma, evidentemente con un impacto fundamental. Nosotros... Se originó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, siguió con los adecos, con los copellanos que también se instalaron, no lo tocaron, ¿no? Y no lo tocaron nunca. El programa ha existido de la década de los 70. El Acuerdo de San José desapareció por dos razones. Primero, porque México no lo cumplió. Sí. O lo cumplió muy limitadamente en el caso de Centroamérica. Y segundo, porque cuando surge en el 98 la Revolución Bolivariana, ellos plantean un programa más profundo que el Acuerdo de San José y unilateral, es decir, ellos son los que adoptan esa política e incluyen a Cuba, que es uno de los cambios importantes. Y a las islitas, incluida San Vicente, San Kitts. Todas menos Barbados y Trinidad y Tobago. Trinidad porque es productor de petróleo. No necesita. Y Barbados porque políticamente los rechazó. Dijo que no era... Barbados es una de las islas más ricas del Caribe. Sí. Menos tiene muy pobladas relativamente. Depende del turismo esencialmente. Sí, pero ellos políticamente son Julio, pero ¿tú crees que haya posibilidad de que en las condiciones en que se encuentra la economía de Venezuela, tiene una situación delicada, sumamente delicada? Más la situación política que la económica. Y la económica también, hay premios. Mira, un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y de gas natural. Que... No, pues está quebrado. Pero la estructura... No, pues está quebrado. Hierro. Yo no estoy diciendo que está quebrado, No, en Venezuela hay problemas serios con la inflación. En el sector agropecuario hay un problema grave. Con la inflación. Con la inflación hay problemas. El sector agropecuario siempre ha sido un problema en Venezuela. Que no le dedicaron. Porque no hay tradición. Es que el petróleo se comió a casi todos los sectores productivos. Con tierra que Mira, el petróleo crea una renta. Es decir, tú te cuesta... En Venezuela sale como en $2 traer un barril de petróleo. ¿Y por qué solo nos han estado enviando 25.000 y no 50.000 como está establecido? No es que no están enviando, no, ellos están enviando más. Nosotros le compramos como 70.000. Pero explica eso, porque yo no entiendo el asunto. No, fíjate. El país consume 150.000 barriles, 140.000 barriles diarios, aproximadamente. Varía. Y tradicionalmente el 70% de ese consumo lo suplía Venezuela. El 70%. Cuando eran 100.000, eran 70.000. Cuando eran 120, eran 80. Por una razón lógica, es decir, distancia, proximidad, y además Venezuela tiene una gran
plataforma de refinación, que no la tiene México, por ejemplo. Y además, la refinería que era de la Shell en Curazao, que llegó a ser la refinería más grande del mundo, PDVSA la adquirió. Y refina petróleo venezolano que a su vez es exportado. Nosotros importamos de Venezuela crudo, pero también más que todo refinados. Gasolina, gasoil, asfalto, búnker C, etcétera. Sobre eso también hay confusión. Porque yo he estado escuchando gente que dice, bueno, pero que Venezuela no está en capacidad de refinar. Lo que pasó fue que en los entonces, últimos años ¿tú ves por qué hay que se aclarar produjo la una cosa? avería en las refinadoras. Pero hay que Se aclarar combinaron eso. una avería en una de las grandes, inactivación, falta de gerencia, y hubo una reducción tal en algún momento que Venezuela redujo lo que era su campaña exportadora. No. Solo estaba exportando crudo. Pero fíjate la aclaración que hace Pero Julio ahora, en los últimos tiempos, se produjo una reactivación de inversión y recuperación de toda la plataforma refinadora. Y está en su mejor momento. Pero explícanos, porque mira, hubo un titular, el presidente va, No, pero déjame, procura que, No, porque que déjame- complete déjame- los 50.000. déjame terminar lo Eso es de- lo que yo quiero Sí, que porque es explique. de Petrocaribe, tú estás hablando de Petrocaribe. Sí, pero él te va a completar Él te va a explicar por qué. Petrocaribe Sí. se firma Sí. en el año 2000, en el año 2004 vino el presidente Chávez a la firma del acuerdo de Petrocaribe. Además, cuando se inauguró El monumento a Bolívar. la Plaza Bolívar, y lo recuerdo perfectamente porque en ese momento yo era asesor económico de la presidencia. Cuando se firma, se le asignan a los países cuotas Exacto. dentro del acuerdo. Tú puedes consumir 150.000 barriles, pero tu cuota financiable dentro del acuerdo es una cantidad determinada. Nosotros y Cuba recibimos las dos cuotas más altas, igualitas además, Sí. 50.000 barriles cada 50.000 uno. barriles, exacto. Pero ¿qué pasa? Para poder utilizarla y por lo tanto ser beneficiario del financiamiento, había que comprarlas. Y la Shell Petroleum Company, que gestionaba la refinería dominicana de petróleo, no le daba la gana por los conflictos que tenía en otros terrenos con el gobierno de Chávez, no le daba la gana de comprar los 50.000 barriles. Pero además la refinería tiene una limitación de refinación. Pero que tú puedes comprar, Pero puedes comprar refinado. el derivado. Aplican los refinados también. Claro. Los refinos, los productos terminados, blancos, Sí. como le llaman. Y se perdió la tradición de comprar. Mira, esa oportunidad se frizó. Eso es bueno que tú Sí, aclares. además... Se quedó como una pero, práctica espérate. de no comprar más de 25.000 barriles. No. Además, hubo otro componente que fue anterior, y fue aquel conflicto absurdo que se generó en la administración del presidente Hipólito Mejía por haber recibido aquí a militares golpistas, Sí. y que condujo al llamado embargo petrolero. Sí, cierre de Venezuela como Venezuela consumidor. dejó de vendernos. Sí. No me interesa. Dejó de vendernos. Sí, entre 2003, que creo que fue cuando comenzó el problema, hasta que el presidente Fernández tomó el poder en el 2004, la refinería dominicana de petróleo, de 70% que les compraba a Venezuela, pasó a cero. Hubo que buscar petróleo hasta en Rusia. En Rusia, en Argelia, en Nigeria, en Ese gobierno es una cosa en terrible. todos los lugares habidos Sí. y por haber. Yo recuerdo a Mauri Justo Duarte, que era el presidente de Refidonza, Sí, era el vivía dando Vivía brincos de un dando lado para brincos, otro sí, para sí, buscar, ay, en el Golfo, aquí en el Golfo de México, en México, en los Estados Unidos, La costa a precios este, muy onerosos. Muy onerosos. muy generoso. En el mercado spot, que es lo más caro. Una barbaridad. Entonces, se perdió eso. Ahí ganó terreno Colombia. Porque Colombia, a pesar de que tiene una capacidad de producción, de exportación muy limitada, Colombia produce 1 millón de barriles, más o menos, y consume como 600.000.
y los otros lo exporta fundamentalmente en productos refinados. Por ejemplo, toda la gasolina sin plomo que viene aquí es colombiana, no es venezolana. Toda la gasolina sin plomo que se vende en el mercado nacional. O casi toda la gasolina sin plomo. Hay un contrato con Ecopetrol, que es la compañía estatal de petróleo, que tiene una refinería en Cartagena de creo que son 15 o 20 mil barriles diarios para gasolina sin plomo. Muy bien. Colombia llegó a ser el principal abastecedor con un 21%, no me recuerdo la cifra exactamente del año 2004. De derivados a República Dominicana. De productos petroleros. ¿De derivados de petróleo? De productos petroleros. Entonces eran chines, como decimos en dominicano. Chines, sí. Chines, que íbamos de aquí, de allí, de acá, de para acá. Era realmente un problema enorme. Cuando el presidente Fernández asume la presidencia, las relaciones con PDVSA comienzan con Venezuela, y por lo tanto Refidonza PDVSA comienzan a normalizarse. Y se normalizan tanto que el periodo de gobierno del presidente Fernández termina PDVSA siendo dueño del 49% de las acciones de refinería. Y el gran socio, que ya no es Shell, ahora es PDVSA. Entonces, Petróleos de Venezuela. Sí, Petróleos de Venezuela. Petróleo de Venezuela. Eso tomó un tiempo, normalizar los suministros, la cadena de transporte, porque ese era otro monopolio que tenía la Shell, enorme, la cadena de transporte, la cadena de suministro, la cadena de abastecimiento, de refinación, de combinación de crudos con terminados, etcétera. Y hasta el barco era de ellos, Sí. pero no puede ser tanto. sí. Entonces el barco tiene una determinada capacidad de carga, y entonces el barco había que contratarlo más de una vez, y ellos eran que lo contrataban siendo de ellos. Eso te encarecía. Pero claro, totalmente. Eso era un... Gratitud eterna al comandante Chávez y a Venezuela. Entonces, ese proceso eterna. comienza en agosto o septiembre del 2004, en agosto inmediatamente, el proceso de retomar las relaciones además, Venezuela sufrió una huelga petrolera después, Sí, interna. Sí, porque hubo una crisis en PDVSA. Después de eso, Sí, que ahí fue que se cambió la directiva. ahí Por fue eso, que hubo un conflicto Sí. laboral interno terrible y con un trasfondo político. Sí. Entonces, tomó un tiempo importante normalizar las relaciones de suministro con petróleos de Venezuela, con Venezuela y República Dominicana. Y Shell, después de esa normalización, nunca quiso comprar los 50.000 barriles en Venezuela. Nunca. Yo recuerdo, estando en el gobierno, las insistencias con la administración de refinería de que compraran los 50.000 barriles, porque eso le convenía a la finanza pública dominicana. Pero jamás se llegó a más de 30.000 barriles. 25, 27, 28. ¿Qué pasa? Por años, porque ¿cuándo es que el Estado le compra las acciones a Shell? En 2010. Cuando eso sucede, entonces Venezuela, que estaba interesada, de hecho nos asignó la misma cuota que a Cuba, 50.000 barriles. Y la Petróleo de Venezuela reduce la cuota a 32 o 33.000 barriles. Pero la cuota originalmente asignada siguen siendo los 50.000. Sigue siendo, sí. Siguen siendo los 50.000. Ahora, la pregunta es la siguiente, que es la que tú te haces, refiriéndote al presidente Medina. ¿Debemos nosotros comprar 50.000 barriles diarios a financiamiento, a un producto de consumo masivo? Sí. Y entrar, ya Venezuela es el principal acreedor del país, con más de 3.000 millones de dólares. Te están oyendo, anota eso, Pedro. El número uno. Pedro, anota eso. Mucho más que el BID, mucho más que el Banco Mundial, más que los Estados Unidos, más que Venezuela, más que España, más que Alemania, más que Japón, más que cualquier acreedor bilateral.
El número uno, creo que ya es el 25% de la deuda externa dominicana, oficial, es con Venezuela. Y esa deuda tiene la característica de que a 25 años, a 1% de interés, y que además la puedes pagar con productos que tú acuerdes con PDVSA y o gobierno de Venezuela, que pueden ser productos agropecuarios, productos industriales, cualquier tipo de servicios o productos. Los servicios todavía no se han negociado, pero podría también incluirse. Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, ellos le aceptan los servicios de los médicos, los servicios de los maestros. Pero para darle año por año vacaciones a todos los empleados de PDVSA, para traerlos a los resorts. No, a ellos no les interesa eso. No, es para que le den satisfacción interna. Día de vacaciones. No, son productos de abastecimiento. Para satisfacción de la gente. Nosotros podríamos llenar el mercado venezolano, que es gigantesco, de habichuela negra. Y pollo le vamos a mandar también. Pero la habichuela negra. No se hagan mucho de la idea de la habichuela negra para No. Oye, con aumento de productividad, financiamiento. Oye, tú siembras el Valle de Constanza. Bueno, pero Constanza son 3 metros por 4. El Valle de San Juan, el Valle de San Juan. También de habichuela negra y produce 350.000, 400.000 quintales. Esos son 3 un mes de consumo de Venezuela. Oye, déjame razonar. Un mes de consumo. Pero escúchame, déjame razonarte algo. Pero pollo también. Déjame razonarte algo. Nosotros podemos sembrar toda el área potencial de habichuelas. Caraota, como le gusta a ellos. Ya sea en San Juan o donde sea. Y exportarlas para suplir los pagos de esa deuda. Y los requerimientos locales de habichuela roja, que no es negra la que nosotros comemos, importarla. Y eso nos conviene más a nosotros. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero eso está bueno. Pero evidentemente... Se nos acabó el tiempo, Espérate. Yo te voy a decir, por ejemplo, un caso. Si tú tienes una cuota azucarera con la Unión Europea y te lo pagan a 25 centavos de dólar y el mercado está a 9, un ejemplo. O con los Estados Unidos, que la cuota está en 15 centavos, en 20 centavos y en el mercado está en 9 o en 10. Yo exporto todo lo que yo tenga a ese precio y lo compro en el mercado mundial. Eso están haciendo los cafeteros. Exacto. Los productores de café. Eso está haciendo la gente de Café Santo Domingo. Café Santo Domingo lo están trayendo café de Vietnam. Tú estás consumiendo café hasta de Vietnam aquí. Café de Vietnam. Y el criollo lo está exportando. Entonces, lo que quiero decir es... Un león. Lo que quiero decir, ese programa de Petrocaribe es un programa de mucha importancia. Ya no solo por el abastecimiento de petróleo, sino porque este país requiere estar asociado para diversificar su matriz energética. Y resulta que la Refinería Dominicana de Petróleo, que es el ente petrolero del Estado Dominicano, es 51% del Estado y 49% del petróleo de Venezuela. Entonces nosotros podríamos potencialmente, no solamente beneficiarnos de Petrocaribe, sino expansión de las refinerías, reexportación a otras zonas aquí. Utilizarla como inversora en generación, como lo dijo Felucho. No, construcción de plantas de generación. De plantas, pero por ejemplo, allá yo me enteré, Venezuela produce masivamente un subproducto, Prepara esa minutica y colabora con el presidente y mandarle esa minutica. Un subproducto, Venezuela produce un subproducto que se llama Petco. Yo lo conozco, yo sé lo que es. Que es igual que el carbón. Igual que el carbón. Pero tiene más capacidad calorífica. Sí. Incluso, y te lo venden más barato que el carbón. No solamente eso. Es casi un desecho. No solamente eso, que la cantidad es tan grande. A mí no me importa el que la cantidad es tan grande que te puede alimentar todas las plantas generadoras del Caribe. Le importa a los alemanes, a los y le sobra. El
la contaminación ambiental. No, deja eso. ¿No te importa? Mira, Julio. No. Julio. El efecto invernadero. Julio, ya, mira, ya. le estamos usando ya los minutos El metro, a nuestro amigo Leonel El Carrasco. metro ya terminó, señores. metro? Dejen eso. No. Eso se acabó. Óyeme, por fin, el listín metro, diario la gente dice de San hoy Luis quiere que de que no haber lleve sido la por el línea. metro, la política de transporte público del Estado Dominicano habría fracasado. Ha bajado el transporte, el Sorprendente. servicio de transporte, Y yo creo que el precio. tiene, es cierto. eso que Pregúntale a se esa dice gente ahí. que usa el metro, que tú Mire, se lo vas a No, quitar. pero yo no estoy diciendo que no. Licenciado, No es que la construcción le terminó. voy a traer, Le bajó el le pasaje, prometo ¿no? traer un productor economista agrícola, pero también un entendido que le va a demostrar A Tejada. ¿no? que es más cara la sal que el chivo. A Tejada, Cuando yo se creo trate de pagar ¿A con quién, a habichuela negra, A Tejada, seguro. eso que tú estás diciendo, y ¿A que quién es es que tú vas a preferible dejar la deuda a largo plazo, que es más barata, Y pagarle que en pagarla, dólares. porque si le puedes y pagarle en dólares, que En vez pagarla de con estimular a habichuela, los productores que es más, locales. sí, que es más cara la sal que el chivo, pero te la debo de ese tamaño. Vamos a seguir hablando de estos temas que son interesantísimos. Enemigo del gobierno de allá. No, Ah, tú eres antichavista. yo, no se le ocurra eso. Ajá. Yo no, nunca. Es más, este canal debería transformarse en Telesur. Nosotros invitamos a... Y cerrado. Nosotros somos los difusores de Telesur. De una hora. No, de nosotros difundimos todos los noticieros de Telesur, todas las intervenciones Oye. más. ¿Sabe quién viene para acá mañana? Miguelón, nuestro amigo, Miguel Mejía. el embajador itinerante Sí, de relaciones. dominicano, El embajador no, él es ministro de Estado sin cartera. ministro de Estado sin cartera y viajador. Pero Más encargado de responsable. integración, creo que es. Encargado Pero de responsable de las integración, mañana relaciones para con el acá, de manera Caribe. que con él vamos a hablar Era. de este asunto en términos más concretos, porque él estaba también ahí. Tiene mucha información. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Pero hagámosle espacio a Leonel Carrasco, que nos está esperando. Miguel